Aquí nos hemos buscado esta butaca para estar cómodos para hacer este vídeo donde vamos a hablar de las ventajas y los inconvenientes que nos hemos encontrado a la hora de analizar a fondo esta incubadora automática de 56 huevos de capacidad. Esta que tenéis aquí, este es el manual de instrucciones. Es una incubadora que ya tiene un buen tamaño, tiene una capacidad, como decimos, de 56 huevos de gallina, pero la bandeja, si le quitamos la rejilla de volteo, podemos ponerla todavía con mayor cantidad de huevos, convirtiéndola en volteo manual. Ya ahí tendríamos que dar el volteo nosotros mismos, pero hay casos donde si necesitamos más capacidad, pues tiene esa opción. Después, en otros vídeos vimos el ajuste del controlador de temperatura y otras funciones. Es facilísimo. Tiene también la ubicación de los componentes estratégicamente en el centro, de tal forma que al ser cuadrada perfecta y tener el ventilador, resistencia y esa esponja para la humedad relativa bien centradas, hacen que todo esto facilite el trabajo de la circulación del aire caliente en el interior y por lo tanto más facilidad de conseguir una temperatura homogénea en todo el habitáculo. Así que por ahí la verdad es que vemos esta incubadora muy bien. Después, lo versátil que es para la renovación del aire caliente. Tiene dos rejillas en la tapa, en la parte superior, donde podemos controlar la entrada-salida de aire, la renovación de oxígeno. Y por supuesto esto es vital para incubadoras ya de una cierta capacidad, porque los pollitos cuando nacen disparan la temperatura y la humedad, y si no tiene una buena oxigenación en ese momento tan importante, nos podemos encontrar con sorpresas muy desagradables. Así que yo creo que a grosso modo es una buena incubadora que nos puede dar un buen apaño y yo creo que poco hay que objetar a este modelo. Pero así y todo, sí hemos visto cosas en contra. La primera de ellas, que siendo sinceros, no podemos hablar porque no hemos estado mucho tiempo probarla a pie de batalla, es lo del sistema de goteo de agua para la humedad relativa. A mí no me termina de convencer, pero repito, a simple vista. Trae algunas gomitas de repuesto, pero no sé yo si esto con el tiempo y con el uso se terminan pasando, si se pueden encontrar de ese diámetro y de estas características para seguir utilizando este sistema de goteo. A mí lo que más me convence, porque muchas veces la tecnología viene bien a facilitarnos las cosas dependiendo en qué apartados, ¿no? Pero a mí me convence más lo de los 3 canales de agua que tiene en la base de la bandeja. Es cuestión de ir probando dependiendo el tiempo y se carga fácilmente, tiene unas trampillas que también nos pueden valer a la vez para una mayor oxigenación del aire si le quitamos las pequeñas puertecitas que tiene de plástico y ya digo, quizás es lo que a mí menos me gusta de esta incubadora. Por supuesto, lo que le gana a esto de la humedad es el precio. Yo creo que estamos llegando ya a un nivel donde pagar 125 euros por una incubadora de este tipo me parece excesivo. Diciendo que la incubadora me parece bien este precio, yo creo que por 125 euros pues ya hay otros modelos también con los que podemos compararlo y que posiblemente también lo analicemos aquí en nuestro canal, pero no es solo esta incubadora, es que son todas. Han subido una barbaridad de precios y nos encontramos el otro día buscando incubadoras para analizar aquí en nuestro canal, una incubadora de 6 huevos de solo media docena por 25-30 euros. Una auténtica locura a la que estamos llegando con los precios en todo. Lo que ocurre es que como hoy estamos hablando de incubadora, pues hacemos mención al precio de este modelo. Pero que a grosso modo está muy bien, te puede dar un buen apaño
para criadores que quieran sacar más cantidad de animales y bueno, es la que ha ocupado durante algunas semanas nuestro espacio aquí en nuestro canal. Vamos a seguir mirando, vamos a seguir viendo precios y dentro de poco os presentaremos a la siguiente.